Hola, nosotros les vamos a presentar el planteamiento del reto para un ciclotrón. Bueno, para cómo modelar un ciclotrón. Si quieren podemos empezar con un poco de historia, porque, pues para empezar, ¿qué es un ciclotrón? Un ciclotrón es un acelerador de partículas. De hecho, es el primer acelerador de partículas. El primer ciclotrón lo construyó nada más y nada menos que el famoso físico Ernest Lawrence en California en 1932 con la Universidad de Berkeley. A partir de esto se han generado desarrollos desde entonces para acá, para uno de los más grandes inventos de la época. ¿Cómo funciona un ciclotrón? Es sencillo. Es un sistema que se compone de dos Ds, son semicírculos. Uno está opuesto al otro y formarían en sí un círculo si no fuera por un espacio muerto que hay en medio entre ellas dos. Lo que sucede es que se le aplica corriente a los extremos de cada uno de las Ds, como una batería, uno positivo y uno negativo, y haces correr corriente. Esto genera una diferencia de voltaje. ¿Qué sucede ahora? Pues entonces es una diferencia de voltaje entre las placas y un campo magnético que va desde abajo hasta arriba. Este empieza a generar una fuerza que logra hacer que una partícula que se coloque en medio empiece a acelerar y a ganar velocidad por consecuencia, al punto en el que puede alcanzar velocidades muy altas de formas que no podría hacerse de alguna u otra forma. Esto sirve, como ya se ha explicado, o como ha servido para explicar todo esto, para acelerar partículas. Hola. Bueno, con ese planteamiento de la solución, sabemos que se está tratando de una fuerza de Lorentz, es decir, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. La fuerza magnética se describe como la carga por el producto cruz de la velocidad y el campo magnético. Lo que es la fuerza eléctrica es la magnitud de la carga por el campo eléctrico. Cabe recalcar que la velocidad de la carga tiene que ser perpendicular al campo eléctrico para que éste tenga un efecto en ella. Es por eso que se encuentra un producto cruz. Y bueno, ¿qué hicimos en cuanto al procedimiento matemático? Como habíamos mencionado, se utiliza la fuerza de Lorentz. Entendiendo que tenemos un campo eléctrico en la dirección, es decir, X, horizontal, tenemos un campo magnético que va a positivo K, es decir, en Z. Aplicando estos procedimientos, encontramos una serie de ecuaciones diferenciales. Son dos, uno que marca la aceleración en X y otro que marca la aceleración en Y. O sea, Y se toma como el plano vertical y X como el plano horizontal, donde Z o K sería al fondo o hacia adelante de la pantalla. Ok, cabe recalcar que el campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial. Se sabe también que tenemos una distancia de 0.005 metros entre las placas y se presenta una diferencia de potencial sinusoidal. Es por eso que también encontramos un campo eléctrico sinusoidal, aplicando ya los valores que nos son proporcionados, que sería básicamente 5000 volts de diferencia, que va a ser la máxima amplitud. Se encuentra cuál sería el valor de este campo eléctrico sinusoidal. Y bien, ya entendido esto, pues encontramos que el problema se divide en dos partes. ¿Cuáles serían estas dos partes? Se presentó una ecuación de Lorentz tomando en cuenta que siempre habrá un campo eléctrico y siempre habrá un campo magnético. El campo magnético siempre va a estar presente porque tenemos dos imanes muy potentes, pero el campo eléctrico no siempre está presente. Solo está presente cuando las partículas están pasando por las dos placas. Mientras pasa por las Ds, no hay ningún campo eléctrico que afecte, solo el campo magnético. Es por eso que se diferencian estas dos partes. Cuando sí hay un campo eléctrico, las ecuaciones diferenciales se presentan de una forma específica, y cuando no hay un campo eléctrico se presentan de otra forma. Cuando no hay un campo eléctrico significa que nada más está modificando la dirección de la velocidad de la partícula y la posición. No se acelera per se la partícula. Hay una aceleración centrípeta, pero la magnitud de su velocidad finalmente no cambia, solo su sentido. Cuando pasa por las placas, sí existe una aceleración. Hola, soy Iván Buda y
Pues podemos observar ahora la espiral que genera el protón dentro del ciclotrón. Se va generando una espiral desde el centro y va agrandándose cada vez más lento hasta que rebasa el núcleo del ciclotrón y sale disparado. Esto fue simulado mediante un método de integración, porque en nuestras ecuaciones dinámicas previamente vistas tenemos la aceleración en el eje X y en el eje Y. Después de eso derivamos a las ecuaciones de velocidad, y una vez obtenidas nuestras ecuaciones de velocidad, integramos en este caso fue un método de integración Velocity-Verlet para obtener la posición en X y en Y de nuestro protón. Luego podemos observar la distancia del centro a la partícula, en este caso el protón, y podemos ver que va agrandándose poco a poco hasta que sale disparado, y ese disparo fue básicamente porque salió disparado el ciclotrón y pues fue alejándose más rápido de lo que se aleja cuando está dentro. En la siguiente gráfica de la energía cinética vamos a observar cómo va aumentando escalonadamente. La energía cinética es constante cuando está dentro de las Ds, esto debido a que el campo magnético lo curva, pero no hace un cambio en la velocidad tal cual. Sin embargo, una vez que entra dentro de las regiones de las Ds, ahí entra la fuerza eléctrica Q por E y acelera a la partícula hasta que entra a la otra zona D. Y pues, por eso podemos observar los escalones. Los picos es cuando entra a las regiones de entrada de las Ds y acelera. Y pues hablando de aceleración, podemos ver la aceleración en la siguiente gráfica, cómo entra y empieza a acelerar y entra otra vez y empieza a acelerar y entra y empieza a acelerar, y podemos ver que la aceleración va aumentando, y también en este caso la aceleración va aumentando de forma escalonada. Y por último podemos ver la velocidad en X con respecto a la velocidad en Y de nuestro protón, y podemos ver que es casi parecido al movimiento, a la posición de la gráfica, a la posición de nuestro protón. Sin embargo, está un poquito más achatado y hace como unos brincos o hay unas irregularidades y esto es debido a la transición entre D y D, entre las regiones de las dos cajas metálicas, en donde pasa el protón y empieza a cambiar su velocidad drásticamente. Creo que algo importante que podemos sacar de todo esto es como a través de algo que no nos podría parecer tan complejo como podría ser la ley de Lorentz, o como la interacción entre un polo magnético logra hacer que se cree un voltaje y cosas por ese estilo, empiezan a juntarse entre ellas mismas, empiezan a relacionarse y logran hacernos entender algo mucho más complejo, como lo puede ser el funcionamiento de un ciclotrón. Además de eso, tenemos las herramientas necesarias para poder desarrollar este tipo de retos, como lo puede ser MATLAB y el conocimiento necesario para hacer el código para que funcione y pues para que podamos nosotros ver gráficamente nuestras teorías que tenemos matemáticas. Por eso me parece muy importante el poder juntar todo este conocimiento. Muchas gracias. Considero que este reto me ha ayudado mucho, pues me ha enseñado lo aplicable que son los campos electromagnéticos y qué tanto trabajan en conjunto lo que viene siendo la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Este reto me ha ayudado mucho también a mejorar mis habilidades computacionales y analíticas y a comprender de una forma lógica y física bien cómo funciona en realidad el campo eléctrico y cómo funciona el campo magnético. La simulación de la dinámica del protón es muy precisa, sin embargo, podría ser aún más precisa y generalizándola hacia todas las partículas. Por ejemplo, el electrón, que tiene una masa mucho menor, entonces por lo tanto aceleraría más, porque aceleración igual a fuerza sobre masa. Entonces eso llevaría que el protón, en el caso no relativista, acelerara a velocidades cercanas a la de la luz fácilmente, cuando eso no es tan fácil, y pues la teoría de la relatividad lo impide, incluso rebasarla o llegar igual a la velocidad de la luz. Entonces en este caso, para una mayor precisión generalizada a casi todas las partículas que conocemos, es mejor
agregar relatividad, y si queremos aún más precisión necesitamos un mayor poder computacional debido al dt, que podría ser aún más chico. ¿Ya quedó?